Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer la invitación, la atenta invitación a este Marino de. También quisiera hacer mención de que este producto es trabajo de una unión de grandes investigadores y la colaboración de distintas unidades de investigación del instituto, que hicimos uso de tecnología de punta para generar información importante al inicio de la pandemia y relevante a nivel mundial. Como ustedes saben, la enfermedad COVID-19 es una enfermedad que actualmente aqueja o ha aquejado a todo el mundo y ningún país se ha salvado de la presencia de esta enfermedad. Esta enfermedad es causada por el virus SARS-CoV-2, el cual tiene un genoma de RNA de cadena simple o sencilla positiva y codifica para una serie de distintas proteínas estructurales y no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales tenemos la proteína spike o espícula de membrana de la envoltura. La más conocida actualmente es la proteína spike, que es la que utiliza este virus para entrar a la célula del hospedero interactuando con el receptor del humano AC2 y así poder infectar la célula y poder llevar a cabo su ciclo viral o su ciclo replicativo y poder infectar más células a la vez. Actualmente sabemos que esta proteína AC2 se encuentra expresada prácticamente en todos los tejidos del cuerpo, lo que los hace vulnerables a la infección de este virus. Pero también sabemos que su principal vía de entrada y tejidos que afecta son las vías aéreas, tanto superiores como las inferiores. Y es aquí, en el pulmón, donde se dan este tipo de lesiones tan características que ahorita ya todos conocemos, que son las famosísimas lesiones de vidrio esmerilado cuando las vemos en las radiografías, en las tomografías, y es aquí donde nosotros generamos nuestra primera pregunta y donde nos generó la primera inquietud para llevar a cabo este trabajo, el cual tuvo como objetivo inicial la caracterización de las alteraciones moleculares del pulmón infectado con el virus SARS-CoV-2 con las células de fluido de lavado broncoalveolar. Para esto nosotros hicimos un metaanálisis de datos de RNA-seq en el cual un grupo de investigadores que había publicado previamente este artículo a principios de enero, de finales de diciembre, tomaron sangre de los pacientes con COVID, tomaron este fluido de lavado broncoalveolar, hicieron un análisis de RNA-seq y de ahí nosotros partimos para tomar estos datos. Y lo que hicimos fue identificar los genes diferencialmente expresados, ver qué genes se estaban prendiendo y qué genes se estaban apagando en el pulmón de los individuos infectados con este virus. Hicimos un análisis de deconvolución para identificar las potenciales células de respuesta inmunológica, tanto infiltrando en el pulmón como circulando sistémicamente, y también hicimos un análisis de ontología génica para identificar los eventos celulares que se estaban alterando representados por estos genes diferencialmente expresados. Y bueno, el primer resultado que nos llamó muchísimo la atención es que dentro de todos los genes que se estaban expresando diferencialmente, es decir, aquellos que se estaban prendiendo y aquellos que se estaban apagando, los principales mecanismos o eventos celulares que se estaban alterando eran aquellos que tenían relación con el metabolismo de los glucosaminoglucanos, particularmente con el heparansulfato y el ácido hialurónico en los pacientes que estaban infectados con el virus SARS-CoV-2. Entonces, ustedes pueden ver cada uno de estos puntos representa un gen que está expresado a la alza o a la baja, y tenemos afuera los cromosomas, y en la parte exterior del texto representa el nombre de los genes que principalmente representan estas vías y eran los que más estaban, en este caso, sobreexpresados. Y esta alteración de estos metabolismos de heparansulfato y ácido hialurónico potencialmente nos permite explicar la generación de estas lesiones de tipo vidrio esmerilado
y también potencialmente nos da un poquito de conocimiento de la biología del virus, ya que sabemos actualmente que necesita de los glucosaminoglucanos o del glucocálix que está rodeando a la célula para poder infectar también junto con la interacción del receptor AC2 y otras proteínas. En el análisis de convolución, lo que observamos fue muy interesante. Ustedes van a poder observar del lado izquierdo 3 barras subrayadas con línea azul, las cuales representan los controles, es decir, lavado bronquialveolar de individuos que no estaban infectados con virus SARS-CoV-2, es decir, controles, y del lado derecho los individuos que sí estaban infectados con el virus SARS-CoV-2, es decir, que tenían COVID-19, y al extremo derecho la barra de colores que representa cada una de las células con estos colores. Entonces, lo primero que observamos es que existe un aumento en la línea de macrófagos que están infiltrando potencialmente el tejido pulmonar, al igual que neutrófilos y mastocitos y eosinófilos. Es decir, el linaje mieloide se encuentra principalmente infiltrando el tejido pulmonar infectado por el virus SARS-CoV-2. Como también teníamos las células periféricas sanguíneas, lo que hicimos fue igual el análisis de estos datos de RNA-seq, y lo que encontramos principalmente en este tipo de células circulantes es que la gran mayoría tenía un perfil proliferativo. Entonces, esto nos llamó muchísimo la atención porque tenían otra vez este perfil proliferativo expresando genes como la polimerasa TOP2A, entre otras tantas que tienen que ver con este proceso de proliferación. Y cuando nosotros llevamos a cabo el análisis de convolución, de igual manera ustedes tienen en azul los controles y en rojo los pacientes con COVID, lo que llama aquí inmediatamente la atención es la presencia o la fuerte presencia, el alto número de células, en este caso de monocitos, circulando comparado con los controles. Entonces, aquí esto nos volvió a llamar más la atención, nos corroboraba, nos confirmaba lo que habíamos visto en el tejido pulmonar con el linaje mieloide elevado, lo cual nos llevó a nuestro segundo objetivo, que fue identificar las poblaciones celulares de respuesta inmune en pacientes críticos, pero ahora que pertenecían al instituto, es decir, generar datos de población mexicana. Entonces, para esto lo que hicimos fue aplicar tecnología de punta con una técnica que es la secuenciación de RNA de célula única, y para esto tomamos 5 individuos críticos con COVID-19, les tomamos la sangre e hicimos esta secuenciación de todas las células que en ese momento se encontraban circulando en estos pacientes críticos. Y lo que encontramos fue algo muy interesante. La gran mayoría de las células, ustedes pueden ver aquí un clúster en el centro grande de distintos colores que representa una gran proporción de células de linaje mieloide, pero particularmente linaje mieloide inmaduro. Tenemos promielocitos, tenemos precursores monocitoides, entre otros tantos que se encuentran aquí circulando. Tenemos una disminución con el linaje linfoide, ustedes pueden ver los linfocitos B, los linfocitos T, los NKs, entre otros tantos. Entonces, una gran presencia del linaje mieloide, una disminución del linaje linfoide, pero linaje mieloide inmaduro, lo cual nos habla de una potencial mielopoiesis de emergencia. Y esto nosotros lo corroboramos haciendo un análisis de trayectoria para confirmar la presencia de estas poblaciones inmaduras. Entre más gris esté, más inmadura es la población. Entre más azul, más madura está o más diferenciada es la población. Y ustedes pueden ver aquí que las poblaciones más inmaduras se encuentran en el espectro gris y las más diferenciadas en el espectro azul. Entonces, esto corroboraba los hallazgos que habíamos hecho de células de linaje mieloide inmaduro, es decir, mielopoiesis de emergencia. Y como teníamos el transcriptoma completo de estas células diferenciales entre los linajes linfoides y los mieloides, lo que hicimos fue un análisis otra vez de ontología génica para ver qué estaba pasando en estas células, para ver qué estaban haciendo. Y lo que encontramos es que principalmente este linaje mieloide inmaduro
presenta eventos relacionados a la expresión de genes de interferón principalmente tipo 1, que presenta una inmunidad principalmente mediada por neutrófilos y, de manera muy interesante, eventos alterados por NF-kappa beta. Esto nos llamó fuertemente la atención porque está relacionado a este gen o esta vía con eventos hipóxicos. Entonces, lo que fuimos a hacer es el análisis de los datos clínicos de los pacientes y hubo varias cosas que nos llamaron la atención. Dentro de ellas, la primera es aquí, ustedes pueden ver en el medio de la tabla, la cantidad de leucocitos aumentada y el radio de linfocitos comparado con leucocitos totales, y ustedes pueden ver que los 3 que tienen un menor número de linfocitos tuvieron un desenlace adverso, es decir, murieron, comparado con aquellos que tuvieron una mayor cantidad de linfocitos que tuvieron un desenlace favorable. Y esto también de estos pacientes también nos llamó la atención que los 3 que tuvieron desenlace adverso eran los que menor saturación de oxígeno tenían. Y eso nos llevó a nuestro tercer objetivo, el cual es el establecer los perfiles de expresión de genes asociados a hipoxia. Y para esto, lo primero que hicimos con los datos de la población mexicana que teníamos fue evidentemente buscar el factor de transcripción maestro en hipoxia, que es el HIF1, donde ustedes pueden ver que es principalmente el linaje mieloide quien está expresando este gen. Posteriormente buscamos otros tipos de genes relacionados o más bien regulados transcripcionalmente por este factor de transcripción y encontramos la expresión de CXL8, que es un gen de respuesta inmune, y el gen TLR2, que potencialmente está relacionado al censado del virus. Y como teníamos los datos también de los individuos infectados por este virus SARS-CoV-2 en pulmón, lo que hicimos fue igual buscar estos genes relacionados a eventos hipóxicos, encontrando que los pulmones o las células de pulmón infectadas por el virus SARS-CoV-2 tienen una sobreexpresión de este factor de transcripción, HIF1 alfa, de igual manera sobreexpresan TLR2 y de igual manera este receptor del plasminógeno, lo cual potencialmente puede estar correlacionado con el aumento de los dímeros D, entre otras cosas. Lo cual nos lleva a las conclusiones que son que prevalecen las poblaciones de linaje mieloide inmaduro en pacientes críticos con COVID-19, que estos potencialmente tienen un evento de mielopoiesis de emergencia, que la expresión de genes asociados a hipoxia, particularmente HIF1 y los genes que regula transcripcionalmente, son posibles marcadores moleculares de severidad en COVID-19, que el gen HIF1 alfa participa en eventos como inmunometabolismo, sensado viral y respuesta inmunológica, y que la alteración del metabolismo de glucosaminoglucanos potencialmente explica las lesiones de tipo vidrio esmerilado observadas en las imágenes radiológicas de los pacientes con COVID-19. Y bueno, no me queda nada más que agradecer a todos los doctores y compañeros y colegas que participaron en este protocolo y que no mencioné o no puse en un principio. Aquí están, muchísimas gracias a todos. Evidentemente agradecer a las instituciones que financiaron este trabajo, tanto CONACYT como el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención.